lo había anunciado antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, quien, digamos, tiene, por el trabajo que ha venido desarrollando en los últimos años, no solo conocimiento e información que va a ser muy interesante para ustedes para ver el panorama completo de todo lo que está pasando, sino que nos trae un análisis también para entender cuáles son los intereses que están en juego en un escenario de contragolpe o contraataque a la lucha contra la corrupción que tan buenos resultados había o viene teniendo en torno a identificar el vínculo corrupto de exfuncionarios políticos con empresas brasileñas que, por cierto, cometieron una serie de actos contra el interés mayoritario de la población. Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Lacho. Gracias, como siempre, por venir a conversar con nosotros. Pues bueno, vayamos de frente al tema que hoy día ocupa el interés de los medios de comunicación y tiene que ver con la publicación del preacuerdo con Odebrecht. El fiscal José Domingo Pérez, que creo que ha sido de alguna manera la certificación de lo que se ha publicado, si tiene que ver con el preacuerdo, ha dicho que está muy preocupado, no solo porque se haya filtrado, sino porque advierte que puede haber sido la materialización de eso que en algún momento alguien dijo: tenemos informantes dentro del equipo de anticorrupción que hoy día parece... Quien lo dijo es bastante voluminoso, ¿verdad? Alan García, como yo lo comenté hace un rato. ¿Cuál es tu... Primero, ¿es el preacuerdo? Segundo, ¿qué te parece que se haya publicado? ¿Y qué cosa es lo que busca una publicación tan cercana a que se haya firmado este acuerdo el 4 y los interrogatorios que se venían días después? Primero, sí es el preacuerdo. Segundo, fue fotografiado subrepticiamente. Digamos, hay toda una serie de cosas que en un primer análisis visual del material te da de ver de que fue obviamente fotografiado subrepticiamente. Hay algunas cuestiones adicionales que incluso te permitirían saber algunos detalles más. Puede que algunos de ellos sean conducentes a un esclarecimiento a fondo del caso. Pero, digamos, lo importante es de que no fue fotografiado clandestinamente y luego filtrado para efectos de ilustración de la opinión pública. De acuerdo. Entonces, ¿cuál era la finalidad concreta? La finalidad concreta es sabotear el acuerdo. Y sabotear el acuerdo para impedir que la información de los colaboradores eficaces, de los delatores premiados de Odebrecht, pueda finalmente incorporarse en forma clara, contundente, estratégicamente definitiva al esclarecimiento del caso Lava Jato. Ese es el propósito, y para hacerlo va a ser presentado, travestido, dentro de la idea de qué vergüenza ese acuerdo, qué vergüenza que se ha hecho ese acuerdo con la empresa delincuente, la empresa criminal, qué vergüenza que se les esté cobrando tan poco en vez de poderles cobrar todo lo que han hecho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ya qué vergüenza, por esas horas, algunos de ellos? Y lo que en el fondo se está diciendo, como en el otro, en aquella famosa tira cómica del otro yo del doctor Merengue, ¿no? Es decir, en el fondo lo que están diciendo, ¿no es cierto? Qué vergüenza que se haga ese acuerdo y que se pague tan poco cuando nosotros coimeamos tanto. O sea, es decir, cuando nosotros sacamos tanto, y cuando, obviamente, si sale eso, van a descubrir qué coimeamos, cuánto coimeamos, ¿cómo? ¿De qué manera? Es decir, el hecho de que hoy día, a propósito de la publicación del preacuerdo, algunos sectores, abogados y políticos, salgan a cuestionar el acuerdo, digamos, vistiendo su argumentación de lucha contra la corrupción, en realidad es exactamente lo contrario. Nacionalista. Sí. Y hasta ropaje nacionalista, lo que realmente otra vez demuestra cuán cierto es aquel dicho de que el patrioterismo es el último refugio de los bribones. Y eso es lo que está en este momento, efectivamente, en la argumentación muy presente. Es decir, pero ¿qué cosa es lo que ya ha identificado el objetivo central, que era boicotear el acuerdo? ¿Qué cosa es lo que próximamente se venía en torno al acuerdo y a lo que el acuerdo dice de cara a la colaboración de Odebrecht con el equipo especial? Bueno, lo que se venía, y ya se sabe, se frustró por el intento desesperado y finalmente fallido del exfiscal de la Nación, Chávarri, era obviamente decapitar la investigación y hacer imposible que esta pudiera seguir. El efecto que tuvo fue postergar más de un mes las diligencias. En este momento, si es que no hubiera pasado lo que pasó el 31 de diciembre, en este momento ya tendríamos la información.
Sí. Ya se hubiera dado. ¿Cuáles eran, Gustavo, tú que sabes ese dato, las fechas que estaban previstas para los interrogatorios o la visita de los fiscales antes de que Echavarría lo que haga? Los primeros días de enero. 12 de enero. O sea, ya ahorita tendríamos toda la información. Iba a haber la primera parte con toda una serie de delatores, entre los cuales iba a estar el señor Espínola, el que se prestó para disfrazar el pago de la conferencia de Alan García. Y posteriormente iba a estar una diligencia, una oitiva, como le dicen ellos, dedicada exclusivamente a Jorge Barata, que se supone iba a ser el momento en que saliera la gran parte de la información a la luz. Una vez que eso hubiera salido, una vez que eso se hubiera formalizado, entonces venía simultáneamente la otra parte, el profundizar sobre esos datos concretos, claramente establecidos ya, mediante una exploración sin fecha, sin límite, pero enérgica y constante, en los servidores que tiene la Procuraduría y dentro de los cuales participa, en cuya exploración participa Odebrecht. Drosys, My Web Day. Entonces, lo que se iba a tratar ahí, habiendo hablado todos, ¿no es cierto?, los del sector de operaciones estructuradas, cada uno de ellos, tanto los que recababan el dinero como los que lo pagaban en coimas, y luego el fin de fiesta de las confesiones con Jorge Barata, de ahí se pasa, con todos los datos. De acuerdo, o sea, con la hoja de ruta ya planteada por ellos, se empieza a buscar de manera ordenada en los servidores. Todos los datos corroborativos, directos, indirectos, que te puedan permitir llegar a describir con certeza cómo, no solamente a quién se pagó, cuánto se pagó, sino cuál fue la ruta y el procedimiento del pago. De acuerdo, y con un elemento, un insumo importante adicional, que son las propias investigaciones de los fiscales acá que han hecho interrogatorios locales que puedan de alguna manera llegar más rápido. Entonces, de acuerdo. Avanzas, eso es lo que querían evitar. Avanzas en esto, avanzas luego en los servidores y simultáneamente todos aquellos colaboradores eficaces a quienes antes se había negado la colaboración, como Jorge Cuba, por ejemplo, más otros que se vayan poniendo, van avanzando. Y a su turno va a llegar información adicional de Andorra que va a permitir avanzar y cerrar otros aspectos muy importantes, como por ejemplo los referidos a Miguel Atala. Entonces, y en ese aspecto vas a tener una aproximación confluyente, complementaria, y por cierto muy coherente de datos, que te va a permitir hacer una arqueología eficiente de la cutra que se cometió. Y eso es lo que temen ellos, porque pueden avanzar directamente involucrados. Pero la pregunta es, la publicación de este preacuerdo que ha sucedido el día de ayer, ¿tú crees que tendrá un efecto práctico en Odebrecht para ahora decir ya no voy a suscribir, o que la presión que hay a través de medios, de políticos y de personas vinculadas a todos estos actos de corrupción que se produjeron, que insistan en golpear el acuerdo, puede hacer que el equipo o el Ministerio Público cambie opinión y ya no lo quiera firmar? ¿Va a tener un efecto práctico el hecho que se ha publicado, crees tú? No creo que pase ni lo uno ni lo otro. De acuerdo. Yo creo que Odebrecht va a persistir, a menos de que haya algún elemento sísmico, que no lo veo venir, que pueda acaecer en estos días, y que el Ministerio Público, de otro lado, va a persistir dentro de esta línea de investigación, que hay que decirlo con toda claridad, es la única línea de investigación que conduce a resultados claros, de fondo, reveladores, profundos y determinantes. Entonces, sería absolutamente irracional que porque se haya filtrado un documento, que, bueno, pues se iba a conocer de todos modos, es una cuestión de días. Este es un borrador, Claro, que se iba a conocer, pero en tanto ya se suscribía y se homologaba. Porque, claro, previamente podría, tú dices que no en este escenario, pero en otro de repente hacer dudar a las partes de suscribirlo o no de acuerdo a la crítica. Pero tú dices, va a ir de todas maneras, se va a suscribir. ¿Tú crees que el 4 se suscribe como estaba previsto y los interrogatorios serían hacia finales de febrero? Yo creo, puede haber alguna pequeña alteración. Modificación, pero digamos, no significativa. Pero muy pequeña, no significativa, y todo indica de que se va a proseguir dentro de ese camino. Ahora, ¿cuáles son los peligros fundamentales? Y yo creo que eso hay que tenerlo presente. Decirlo con claridad. A ver, ¿cuáles son los peligros? De un lado, esta filtración y algunas otras cosas, que además hay que tratar de ponerse
por un momento en la mente de los corruptos. Ya, ¿Está bien? ver, Eso es un buen ejercicio siempre. Los que están tratando han arriesgado mucho al hacer esto, porque han utilizado la gente que tenían infiltrada dentro de la fiscalía, porque todo indica que salió de la fiscalía. Ajá. La han sacado básicamente a la luz. O sea, se han jugado su última carta. O sea, digamos, en el sentido de... Se han jugado una de las cartas del último mazo que tienen, de la última baraja, de la última mano. Ya, pero tú dices Sí. que han dejado o pueden haber dejado huellas suficientes para identificar quién es. Pero claro, además, lo que ya está identificado más o menos es dónde se ha producido, etcétera, de qué manera, lo que indica que ha habido, obviamente, una penetración, Ajá. de que ha habido o que ha habido una infiltración previa y de que eso va a poder eventualmente, con un buen trabajo policial, un buen trabajo detectivesco, va a poder salir a la luz. Ajá. Pero en el peor de los casos, ya revelaron que tienen informantes. Ajá. Entonces, sencillamente, esa carta para ellos, que era muy importante, ya se jugó. De acuerdo. Ahora, porque eso puede tener un revés no solo en términos de identificar que ya tienen Sí. alguien que le está pasando información, sino en términos procesales puede jugar en contra en materia de Era más de uno, obstaculización. todo O indica más que de era más de uno, uno, sí. como obstaculización, justamente que ya Rafael Vela había dicho en relación a las declaraciones de García cuando dice que tiene informantes, ¿no? También les puede sufrir un revés Bueno, por ahí. ese es uno. Sí. Pero entonces han revelado eso y el objetivo era crear escándalo. Era crear escándalo con esta cuestión farisea y superlativamente hipócrita, es decir, los intereses de la nación han sido afectados, Claro. ¿no es cierto? Miren, nosotros fuimos los corrompidos con Odebrecht, pero ahora deben respetarse los intereses de la nación, incluyendo el anonimato de los corruptos nacionales. Entonces, bueno, eso es uno. Ajá. Pero lo otro, simultáneamente, y esta es la parte más peligrosa, Ajá. es lo que se va a buscar de hacer procesalmente. Y dentro de eso ya han avanzado, y han avanzado en forma importante. Y eso no debe perderse por un momento A de ver, vista. ¿en qué concretamente? Con el ¿Cómo es? retiro del juez Richard Concepción Carguancho, eso es central. Han avanzado mucho. Y naturalmente, cuando tú viste inicialmente los jueces que quedaban como disponibles, dado que uno de los que hubiera podido tomar el caso, este señor que es un apellido Mendívil, había sido sacado Suspendido por la OMA. por sospechas de corrupción vinculada con narcotráfico. Exactamente. Por Bueno, haber liberado a un entonces, narcotraficante. y la otra jueza, en este momento, la misma defensa de Keiko Fujimori le está pidiendo que se inhiba por haber tenido una relación previa. La jueza Arias Quispe, Sí, que... y que tenía algunas decisiones. Algunas decisiones que hacían, como por ejemplo el decir de que esto no era una cuestión de crimen organizado, es decir, que no se había cometido en concierto, unificadamente, dentro de un esquema organizativo, y cosas por el estilo. Entonces, la posibilidad de que esto recaiga en jueces que, apelando a la infinita capacidad de tinterillaje que existe dentro de los sectores corruptos del sistema judicial, Ajá. decidan liquidar la investigación, atacando la homologación del acuerdo, por ejemplo, atacando la investigación de diversas formas y maneras, como un juez lo puede hacer con muchísima eficacia. Entonces, esa es una cuestión real. La posibilidad adicional de ir cuidando quiénes van a estar a cargo de eso en los niveles de salas superiores, ya te indica de que puede estar en peligro. Bueno, pero digamos, dices tú, solamente para que sigan nuestros Sí. oyentes, porque ha quedado demostrado que la sala, por ejemplo, que preside el señor Salguanay, va a avalar ese tipo de accionar como lo ha hecho con Richard Concepción Carguancho. Algunas cosas no las ha avalado como En la anterior, pero digamos, en la fundamental de sacar a Carguancho sí. En lo fundamental sí lo ha hecho. Entonces, algunos pueden decir, en este caso, de que finalmente está dentro del juez, sea superior o no, ejercer su criterio, su razonamiento, y de que ha habido algunas cosas que son, digamos, observables o de las que uno discrepables en las decisiones que tomó el juez Richard Concepción Carguancho. Pero en este caso, y yo invito, sin necesidad de hacer un comercial y de reporteros, a nuestros lectores a leer el artículo de explicación sobre este fallo que ha escrito Ernesto de la Jara, que realmente es simple, claro, muy bien desarrollado, que ilustra
realmente de que no había un fondo No había un jurídicamente motivo para defendible. hacerlo. Porque una cosa es discrepar con lo que puede haber decidido un juez, pero otra cosa es sacarlo de un caso siendo el juez natural, sabiendo que eso perjudica una cadena de hechos que están por resolverse en ese despacho. Ha podido ser todavía. amonestado, Sí. ha podido ser reconvenido, han podido corregirse algunas de las cosas que ha hecho. Hay cosas en las que, yo quiero decirlo, yo por ejemplo no he estado de acuerdo con algunas de las decisiones del juez Concepción Carguancho. A mí, por ejemplo, me parece que las penas de prisión preventiva excesivamente largas no son correctas, no son atinadas, no son justas. No, inclusive tú lo has dicho en el caso concreto de Keiko Fujimori, que te parece que los 76 meses Sí, eran más de lo que correspondía. primero lo dije en el caso de Ollanta-Humala y en Ayenera, y eso me pareció un clarísimo exceso. Y ahora en el caso de Keiko Fujimori, donde sí creo de que la obstaculización organizada de la investigación del caso justificaba una medida limitativa, probablemente una prisión preventiva, pues yo creo que con un año bastaba y sobraba. Así como estaba marchando la investigación, pues el objetivo de la prisión preventiva es sencillamente precaver de que la investigación pueda continuar adecuadamente. Sí. Y yo creo de que así como vamos, y si es que no hay maniobras dilatorias o de sabotaje de la defensa, un año basta y sobra. Sí. Entonces, 3 años me parece claramente excesivo y yo creo que es una de las cosas, por ejemplo, que pudo haberse corregido. Sí, ahora, sobre eso te quería preguntar, porque digamos, en el marco de que así como la justicia que busca luchar contra la corrupción actúa y actúa intensamente por los fiscales y jueces que están a cargo de ella, algunos de ellos, el otro lado se recompone y también actúa con la mayor fuerza que puede. Entonces, en el marco de eso, en los últimos días han querido desarrollar una campaña diciendo ¿qué tanto Gustavo Gorriti defiende hoy día a Carguancho si antes miren las cosas que decía de él? Y en el marco de una entrevista, una conversación que tuvimos hace algunos meses, cuando Richard Concepción Carguancho pide la incautación de la casa de Ollanta-Humala y de Nadine Heredia. Realmente abusivo. ¿No es cierto? Sí. Yo también dije que eso me parecía un exceso y criticamos mucho eso. Sí. Pero, ¿qué habría que decir sobre? Tú acabas de mencionarlo en realidad, que también has cuestionado cosas de Concepción Carguancho, pero sobre eso específicamente, ¿qué tendrías que decir? Bueno, que el otro día incluso una periodista de uno de estos canales impresentables, infectos, me llamó supuestamente para ponerme frente a mi contradicción. ¿Cómo usted, que estuvo en contra de la prisión preventiva de Ollanta-Humala, ahora está a favor, ha declarado a favor de la prisión de Keiko Fujimori? Y yo sencillamente le dije, muéstreme el momento en que estoy declarando a favor de la prisión por 3 años de Keiko Fujimori. Muéstrelo. Y por supuesto fue... Bueno, no lo podía mostrar porque tú siempre... Cabrear. Y por supuesto, no tenía cómo hacerlo. Claro. Yo he estado en contra de la prisión preventiva excesiva contra Ollanta-Humala, contra Nadine Heredia. Lo estoy en contra de la prisión de 3 años, preventiva de 3 años, determinada contra Keiko Fujimori. Me parece excesiva. Yo creo, repito, de que 1 año basta para llevar a cabo una investigación suficiente dentro y al ritmo en que ésta está marchando y con los elementos de juicio que están a disposición y los que seguramente, casi con certeza, vendrán después. De tal manera de que si de algo creo de que soy acusable de algunas cosas, el no tener muy buen carácter posiblemente sea una de ellas, pero lo que no me pueden acusar definitivamente es de no tener coherencia y consecuencia en los puntos de vista. Ahora, Gustavo, por estos días Sí. también parte de la argumentación que hacen los que buscan distraer la atención sobre estos temas es que el Ministerio Público estaba abocado solamente a ver determinados casos. Y dicen, está sobre lo de Keiko Fujimori, Fuerza 2011, sobre lo del gobierno aprista y tratando de llegar a Alan García. Pero se ha tenido información y me gustaría que puedas ayudarnos, si tú tienes más de la que se ha conocido, sobre los casos de Ollanta-Humala que están por hacerse ya la acusación, y se dice sobre Susana Villarán, que se han conocido en los últimos días también contradicciones muy severas en torno a declaraciones de Anel Tausen y la propia Susana Villarán sobre el conocimiento no de la plata de Odebrecht en la campaña del no en la revocatoria. Sí. Sobre esos casos, por ejemplo, ¿qué hay? Primero, hay que empezar diciendo algo que es sumamente claro. Veamos cuánto se ha avanzado en cada investigación desde que empezó hasta ahora. En toda la primera parte
de las investigaciones que se hicieron respecto al caso Lavallato. Se avanzó en el caso Toledo, con todas las incompetencias que hubo por parte de los fiscales que estuvieron a cargo de eso. Se avanzó en el caso de Susana Villarán, se avanzó en varios otros casos y no se avanzó nada en los casos de Keiko Fujimori y de Alan García. Exactamente como si Rosa Bartra hubiera estado dirigiendo esas investigaciones, tal como lo hizo en la llamada Comisión Investigadora del Congreso, donde se ocupó de todos, en algunos hasta en detalle diminuto, pero no tocó en absoluto, ni con pétalos, ni con sépalos, ni con pistilos, a Alan García o a Keiko Fujimori, ni lo nombró. Entonces, ¿y tú crees que eso en el Ministerio Público en su momento, cuando se iba con intensidad en unos casos y se trataba de librar responsabilidad a estos, había ahí una voluntad expresa de hacerlo de esa manera? Había dos cosas. Primero, había aquellos que buscaban explícita o implícitamente dejar fuera de la investigación, no tocar a García y a Fujimori. En algunos casos por afinidades, en otros casos por el factor, lo que he llamado más de una vez, el coeficiente intimidatorio. Keiko Fujimori tenía mucho poder y podía sacar en ese tiempo al fiscal de la Nación con mucha rapidez. Y lo amenazó, y lo amenazaron más de una vez. De Alan García, que estaba totalmente acoplado con su gente y de que era de una u otra forma el consigliere del Fujimorismo, porque ellos solos no podían pensar del todo bien, y tenían este grupo de 5 con mucha más experiencia, mucho más trejos en las cuestiones eran un anexo de Congreso. Eran lo mismo. Digamos, eran en términos de números eran siempre el mismo lado y podían hacer daño a cualquiera. Estaban al mismo lado, pero además ellos eran el grupo que básicamente movía al Fujimorismo en determinadas direcciones cuando les interesaba. Entonces, en ese sentido, no había investigación. Recuerda, el intento de colaboración eficaz que hizo Jorge Cuba, después de las primeras delaciones de Jorge Barata, fue archivado, es decir, cancelado, anulado por parte del fiscal que estaba detrás de eso. No, eso es impresionante. O sea, él quería hablar y los otros le dijeron que no. Y cuando José Domingo Pérez recién empezaba a hacerse cargo de parte de los casos y determinó hacer el allanamiento a fuerza popular, luego de declaraciones muy específicas de Jorge Barata, el nivel de miedo que hubo dentro de la Fiscalía de la Nación fue realmente impresionante. Entonces, no había nada. Lo que se ha hecho durante buena parte de esto es tratar de recuperar lo perdido en investigaciones que tienen que ir en forma coordinada. Entonces, ahora que se ha tocado a estos que antes estaban totalmente inmunes y probablemente impunes, entonces ahora que se los ha tocado, todo el grupo, toda la línea del coro, ¿no es cierto?, empieza a decir de que es una cosa, injusta, inequitativa, etc. Cuando en lo otro se había avanzado mucho más. Ahora, ¿cómo se está en los otros casos? En el caso de Toledo, Maiman está en camino de firmar ya su colaboración eficaz y con eso la homologación y todo eso. Y eso va a ser posible, que haya una acusación fiscal. Y cuando haya acusación fiscal, entonces la extradición en Estados Unidos entra en otro nivel. Porque es muy difícil pedir a los Estados Unidos una extradición sin que haya... Para prisión preventiva, claro, sí que hay sin que haya el equivalente, sin que haya el equivalente de lo que ellos llaman el indictment, la acusación fiscal. Entonces, eso va a ser una cosa que va a avanzar bien. En los otros casos, como por ejemplo el de Kuczynski va a ser un avance muy rápido y que no plantea problemas. En el caso de Susana Villarán es lo mismo, se había avanzado antes, ahora un conjunto de contradicciones, creo yo, bastante evidentes van a hacer de que el caso pueda entrar a la acusación fiscal bastante rápidamente y Germán Juárez Atoche está a punto de llevar a cabo la acusación fiscal en el caso de Ollantumala. Y en el caso, los casos pequeños de los gobernadores, bueno, Félix Moreno estaba con prisión. Y se fue, y lo sacaron y se fue. Ahora se fue, ahora lo están buscando. Pidiendo por Félix Moreno, así que si alguien lo ve, avise. De tal manera de que hay un avance
Se perdió mucho tiempo. Ahora que la nueva fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha reforzado al equipo especial, van a poder trabajar con mucha mayor fluidez y velocidad. La resolución de esa Ahora, en los hechos prácticos, entonces, Zoraida Ábalos, cuando ha entrado, ¿ha generado acciones muy concretas de fortalecimiento del equipo especial? Definitivamente. Sí, definitivamente. O sea, no solo el apoyo público y expreso, sino concreto. Uno les ha asignado a varios fiscales adicionales para que lleven a cabo investigaciones que son muy complejas y difíciles y que requieren realmente una gran cantidad de trabajo. Otra cosa importante es que ha cambiado al fiscal a cargo de Alonso Peña Cabrera. Alonso Peña Cabrera ha puesto a una fiscal, me parece que se apellida Goicoechea, que aparentemente va a darle otro contenido. Y entonces los procuradores anticorrupción de Brasil están a su turno entusiasmados por el resultado que han tenido las cosas en el Perú. Ajá. Tienen una plena confianza en la relación, especialmente con Rafael Vela. Y entonces, con una nueva coordinación internacional fluida, con todo esto, la velocidad va a ser ya de otro nivel, de otra naturaleza, y si todo va bien, y para repetir algo que me gusta decir, si el diablo no mete la cola en el ínterin, entonces yo diría de que hacia mitad de año los avances pueden haber sido sumamente importantes. Ajá. Y Gustavo, y quería también hablar sobre otra cosa que ha pasado junto con esto que tú bien has descrito, que no solo es judicial, sino también tiene claramente una mano política. El asunto del presidente Vizcarra, ¿no es cierto? En los últimos días se está desarrollando una intensa campaña que busca vincularlo sí, ese es, digamos, lo de ayer. Pero antes de eso comenzaron con una vinculación de C&M Vizcarra, que es la empresa, con Conirsa. Entonces, ¿qué te pareció primero la reacción del presidente cuando le preguntaron por ese tema? Y yo, por ejemplo, he dicho que me pareció que su respuesta inicial no fue correcta, debió ser mucho, pero en fin, ¿cuál es tu opinión? ¿Y cómo ha ido escalando? Porque ya la Comisión de Fiscalización lo va a investigar y ayer efectivamente Jenny Vilcatoma ha dicho que va a presentar una acción constitucional por infracción constitucional porque él siguió siendo funcionario de esa empresa mientras fue embajador, fue primer ministro y cuando inició la presidencia de la República. ¿Te parece que es un sano interés por que se aclaren las cosas o hay un intento claro de desestabilizar? Bueno, Jenny Vilcatoma es un personaje tóxico en la política nacional, digámoslo con toda claridad. Su presencia en el Congreso ha sido casi inalterablemente negativa. Pero vamos a lo del presidente. Su primera reacción ha sido infeliz, más que desafortunada. Y lo que ilustra claramente sobre algunos de los desequilibrios, de balances que hay en la gestión de Vizcarra, porque Vizcarra tiene en lo esencial buenos instintos políticos. Él ha visto que era necesario capitanear como presidente de la República la lucha anticorrupción, lo hizo, decidió hacerlo en un momento que representaba un cierto riesgo, un cierto factor de incertidumbre. Se paró bien y lo hizo. Se paró, muy bien. Lo logró. Y la gente lo respaldó en forma inmediata, abrumadora y que no un respaldo que no ha cesado. Ha continuado en eso. Entonces, ese fue un muy buen instinto. Segundo buen instinto, que seguramente viene de sus días de gobernador de Moquegua, ser un presidente que está presente personalmente, en forma constante, sale, vigila, es decir, el reflejo del ingeniero que está dando vueltas por la obra, ¿no? Claro. Supervisando la obra. Viendo que todo se haga bien. Sí. Y eso en nuestro país es sumamente importante. Y eso a la gente le hace sentir que tiene un presidente preocupado y un presidente que cuando está toma decisiones que son, por lo general, acertadas. Entonces, de un lado es eso. Del otro lado, el que ha proseguido en forma coherente dentro de esa posición y de que eso ha cambiado el panorama político, ha cambiado por completo el balance y la correlación de fuerzas y que ahora nos da un país mucho más gobernable, que ya no está sometido al chantaje abrumador de la mayoría fujimorista. Eso ya pasó. Esos son
victorias y avances sumamente importantes. Del otro lado... Entonces la pregunta es, ¿qué le pasó? Del otro lado esto? es de que no tiene, para la cuestión cotidiana, para, digamos, el día a día y los diversos problemas tácticos que se presentan aquí y allá, no tiene un equipo adecuado, él mismo no tiene la suficiente, y como no lo tiene, él tiene que enfrentar desde el comienzo aquello, pues no lo prevé. Al no tener un equipo que le pueda plantear ciertos escenarios, no lo prevé. Y entonces cuando se presenta súbitamente, su primera cosa es negar. Ajá. Y en el fondo, digo, fue algo profundamente desafortunado porque ¿qué había de malo en decir? Claro, ahí cuando estaba, ¿no es cierto?, en pleno funcionamiento, este consorcio, ¿no es cierto?, y a todas partes iba con el presidente de la República al lado, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, mi compañía hizo un contrato con el consorcio, hicimos una cosa, por tanto, durante ese tiempo, y así sirvió. Y aquí están los papeles, y examinen, por supuesto, auditen lo que sea necesario, y de paso, auditen quizá lo del señor Nava, sí, ¿no es cierto? Claro. Y hagan una pequeña comparación. ¿Cómo ha reaccionado después pidiendo que se investigue por qué subieron con las adendas el monto de justamente la interoceánica? Pero en el primer momento ya quedó la impresión de que algo guarda. O decir, ¿no? ¿Ustedes creen que si yo tuviera algo que ver con Odebrecht, estaría encabezando la lucha anticorrupción? No tengo, o sea, armar un discurso, pero no lo hizo. Y después, ¿tú crees que corrigió debidamente? Porque ayer, por ejemplo, ya han sacado, o antes de ayer, sacaron una fotografía de él en el 35 aniversario de Odebrecht, que también es una, digamos, reunión pública. Pero ya lo vinculan, pues. Entonces el presidente no dice la verdad, luego está una reunión que tampoco dijo, y ayer han sacado el documento donde hasta antes de ser presidente, o hasta inclusive siendo presidente, aparecía como parte de la empresa. Entonces dicen conflicto de intereses. Bueno, digo, si nos vamos a poner a ver todos aquellos de que no se cuidaron de que quedara inscrito en actas y en registros públicos antes de tomar supuestos el momento de alejarse de todos los intereses comerciales prácticos en los que estaban, no quedaría mucha gente indemne que ha tomado la posición pública. Sin haber cometido delitos, ¿ah? Porque sí, no ha sido ninguno. O sea, son hasta este momento, lo que se le puede imputar a Vizcarra son déficit de criterio, y de manejo político, y de reacción inmediata, y algunas cuestiones formales. Pero al lado de eso están los méritos que sin duda ha hecho en términos de hacer avanzar la lucha anticorrupción. Y finalmente, detrás de todo eso, y lo que la ciudadanía debe tener presente es qué cosa está en juego. Ajá. ¿Qué cosa está en juego? ¿Una cuestión formal del presidente Vizcarra o solucionar uno de los mayores casos de corrupción en nuestra historia republicana? Ya, de acuerdo. Esa pregunta yo creo que la ha respondido con la primera parte explicando todo lo que quieren boicotear con las investigaciones. Pero entonces, ¿qué finalidad persiguen quienes hoy están tratando de centrar la atención en Vizcarra para meterlo en el mismo saco de todos los corruptos en el caso Odebrecht? ¿La vacancia, dirías tú, o sea, un camino a una desestabilización que llega a esas formas? Ahorita no tienen ninguna posibilidad. Por el número. Ahorita por el número no tienen ninguna posibilidad. Ya, pero eso ya pasó. O sea, son reflejos de realidades que podían haber funcionado antes, ahora ya no van a funcionar. Pero de todos modos, lo que se trata es de crear, con todo lo que hemos hablado antes, el preacuerdo filtrado, las cuestiones contra Vizcarra, etcétera, crear el mayor número de dudas y el mayor número posible de obstáculos, hablando sobre la limpieza de quienes van a conducir o arbitrar o ayudar la investigación de este caso de corrupción. No tanto para decir, todos estamos metidos en eso, porque incluso García dice, creo que sigue diciendo de vez en cuando todavía. Yo no me vendí. Otros se vendieron. No, inclusive ha vinculado en esos otros ya a Vizcarra, porque su argumentación incorpora que Vizcarra contrató con... Bueno, entonces, como digo, debe tenerse clara la diferencia que hay entre las diversas cosas. De un lado, cuestiones que conciernen a lo formal, cuestiones que en el peor de los casos son fallas relativamente leves, a menos que surja algo nuevo, pero de acuerdo con lo que se conoce, son eso hasta ahora. Al lado,
de la investigación más importante, diría yo, de corrupción público-privada en lo que tenemos de nuestra historia republicana. Y ahí esa es la diferencia que hay que hacer, efectivamente, porque hay un ánimo de confundir, ¿no es cierto? Porque ayer he escuchado a algunos políticos ya decir que el acuerdo es una de las... Cuando más gente ustedes escuchen maldecir el acuerdo es porque lo que quisieran que pase es que no se firme y que no se investigue. Pero mira, empiezan a tener algún cierto efecto, porque, digamos, hay un... no quiero sonar excesivo, ¿ya? Pero hay un cierto tipo de huevonaje que está dentro del comentario público, etcétera, que cuando empieza este tipo de cosas, este tipo de ataques, para que no les caiga a ellos, sí, se ponen en el medio y empiezan a decir, sí, pues, puede haber algo así, puede haber algo asá, no sé, hay que tener cuidado. Ayer, por ejemplo, fue ayer o anteayer, no sé, leí el artículo de un Calderón en El Comercio, donde... primero utiliza como referencia intelectual a sus errores de hincha respecto a Waldir. Yeah. Entonces, para decir, ¿no es cierto?, es que así como éramos fanáticos de ciertos futbolistas, pese a que erraban los tiros, ahora nos estamos convirtiendo en fanáticos con Concepción Carguancho, José Domingo Pérez, etcétera, y hay muchas cosas malas. Entre otras cosas dice, por ejemplo, se habla... Porque no está, o sea, se habla, y a partir de se habla ya es un hecho, de que la Fiscalía juega en pared con IDL Reporteros. Y hay que ver, IDL Reporteros pertenece a IDL, que entre otras cosas pidió un amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, ¿no es cierto? Y al margen de las cosas que haya podido hacer Gorriti y compañía, eso es un claro conflicto de intereses. ¿Ah, sí? ¿No es cierto? ¿Eso ha dicho quién? Este es un, me parece, ¿Andrés Calderón. Sí, Sí, ¿eso ha sí. dicho? Bueno, entonces, digo, no voy a comentar sobre Waldir. Yeah. Pero lo que sí puedo decir al respecto es lo siguiente. Uno, IDL Reporteros, como lo saben, y estoy hablando aquí con el director de IDL Reporteros es una publicación totalmente autónoma dentro de IDL, dedicada al periodismo de investigación y que no sigue otra cosa sino los criterios de periodismo de investigación. No, voy a decir una cosa, Sí. como director de IDL, es tan independiente que yo como director de IDL me entero de las investigaciones que hacen cuando se publican. Es decir, las veo como cualquier persona cuando ya están publicadas. Y obviamente, No. como teniendo un programa de radio, las comento acá. Pero es así la relación que tenemos. Así es. Efectivamente. Entonces, esa es la relación que tenemos y nos dedicamos al periodismo de investigación. IDL es la institución dentro de la que pertenecemos en la relación, a ver si alguna gente le explica en comercio más o menos de qué se trata, de publisher con editor. Esa es la diferencia. Y IDL se dedica a los derechos humanos y nos parece muy bien. La defensa de los derechos humanos y de la democracia es parte esencial de lo que significa ser prensa libre. Sí. Pero dentro del activismo que en ello está IDL, nosotros no participamos, nosotros nos dedicamos al periodismo de investigación con entera independencia y sin que haya habido 0.0 de interferencia o de influencia por parte de IDL, cosa que me gustaría pudiera decir casi cualquiera de los periodistas que trabaja en los medios tradicionales de prensa. Sí, es verdad. Entonces, bueno, y que represente el hecho de que esta organización haya planteado un amparo ante lo que fue clarísimamente un abuso, y ahí no tengo ningún problema en dar mi opinión, y que eso represente un claro conflicto de intereses, y que nos diga que estamos jugando en pared, por si no lo sabe que estaba muy empeñado en ver a Waldir en ese tiempo, nosotros en IDL Reporteros hemos básicamente empezado la investigación en Lavallato, la hemos llevado adelante y por supuesto estamos sumamente satisfechos de que la Fiscalía esté llevando a cabo ahora un trabajo de investigación. ¿Significa eso jugar en pared? ¿Significa eso algún conflicto de intereses? ¿O significa que el periodismo de investigación está haciendo el trabajo lo mejor que puede, mientras que la Fiscalía está haciéndolo a su turno bien? Y que entonces, desgraciadamente, no estamos fallando como los futbolistas que esta persona dice que admiraba masoquistamente. Yo creo que en realidad el comentario apunta a las consecuencias del buen trabajo que se está haciendo y todo lo que se ha generado en la política y en lo judicial.
Yo, digamos, quiero decir en relación a esto de los amparos y todo ante la comisión o las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Nosotros lo hemos hecho, yo desde donde tengo memoria, desde, digamos, hace 20 y tantos años que estoy en el IDL, y lo hemos hecho a favor de periodistas, de jueces y de otras personas que hoy día salen inclusive en los medios de comunicación a cuestionar al IDL, porque en su momento fueron víctimas de arbitrariedad y a nosotros nos parece que los derechos humanos hay que defenderlos en cualquier contexto. Y es más, cuando uno pide medidas cautelares en el marco de la defensa de algunos fiscales o jueces que están haciendo la lucha contra la corrupción, no es una protección solamente en términos personales, sino en lo que hoy día más temprano explicaba, se llama un bien jurídico que es de la sociedad, que es la lucha contra la corrupción. Es decir, proteger fiscales y jueces que están haciendo un papel y están siendo víctimas por hacerlo bien, es defender a la sociedad en el interés de una sociedad más sana y menos corrupta. Esa es la perspectiva. Pero en fin, me parece menor discutir con quien haya puesto un comentario. Pero yo sí, la lo verdad, que quiero decir está es, bien. Como ciudadano, aplaudo, sí. aplaudo incluso la petición de medidas cautelares como esa. Sí. Como periodista de investigación, me dedico a investigar y trato de hacerlo bien. No, y ahí están los resultados, Sí. y creo que el reconocimiento en torno al trabajo que han hecho ha sido y es fundamental para esto. Gustavo, tengo que terminar preguntándote por otras cosas que por estos días también han pasado. ¿Cómo inicia este año, ya no solo en los temas que hemos conversado, sino algunos otros que van a acompañar? Porque si uno efectivamente empieza a ver las encuestas con atención, el presidente sigue teniendo una alta valoración en términos de lucha contra la corrupción, pero una calificación muy baja en términos de gestión concreta, en temas desde seguridad hasta, si quieres, agua y saneamiento, para poner, digamos, en atención. Y hay una nueva correlación que se ha configurado en el país con nuevos gobernadores, nuevos alcaldes. ¿Cómo ves ese lado? Porque va a ser fundamental también para la legitimidad del presidente, ¿no? Vizcarra tiene que dedicarse a hacer gestión presidencial, a hacer gestión en los diversos frentes que tiene. La lucha anticorrupción es vitalmente importante, pero no es suficiente. Uno tiene que gobernar y tiene que gobernar bien. Hay ciertas cosas en las que la ciudadanía espera que el gobierno haga una clara diferencia. Una de ellas es seguridad. Ese es junto con corrupción, ese es el otro aspecto que la gente más reclama. Y en ese aspecto hay muchas cosas que se pueden hacer en un tiempo relativamente corto, que se pueden hacer bien. Luego hay otras que son ineficiencias escandalosas, indignas de un gobierno cualquiera. Como por ejemplo la tardanza en las obras de reconstrucción en el norte. Es increíble que habiendo pasado tanto tiempo se haya avanzado lo poco que se ha avanzado. Y tenemos un ingeniero civil, un especialista en obra pública que debe dedicarse a fondo a eso y ver de remover todo lo necesario para que se logren las cosas debidamente. Luego, aunque la respuesta en el aniego de aguas servidas en San Juan del Urigancho presidente fue positiva, estuvo un día, estuvo al día siguiente, etcétera. Está claro de que falta muchísimo por ajustar en términos de la coordinación de todos los diversos grupos que están empeñados en acciones de emergencia frente a desastres. Y este fue un desastre, sin duda alguna. Entonces, ese tipo de cosas que están dentro del conocimiento experto que tiene el presidente deben ser aquellas cosas que tienen que mejorarse ya y hacerse más o menos bien y más o menos rápido. Hay otra cosa que está en el fondo, no está en los titulares ahora, pero que es importante, es el BRAE. El BRAE. Porque si se lo deja, en determinado momento, literalmente revienta. ¿Y tú crees que estamos frente a ese riesgo? ¿Hay algunas cosas que tú has podido observar que harían cuenta que no se le está prestando atención debida? ¿O es una preocupación durante el gobierno de Kuczynski se retrocedió claramente en lo que se había avanzado, sin duda alguna, durante el gobierno de Humala. Ahí hubo un retroceso marcado. Ahora hay gente con conocimiento que está en posiciones cruciales de comando y que puede reorganizarse. Pero lo concreto es lo siguiente. Este grupo de Sendero ha sobrevivido a golpes muy fuertes, a una ofensiva decidida que hubo en contra de ellos y ha aprendido mucho. Entonces es ahora un adversario mucho más experimentado que antes y va a requerir mayores y mejores habilidades
que las que antes se puso en juego. Pero Carlos Morán, como ministro del Interior, y con el conocimiento que tiene de esos temas, y hasta donde se ha acompañado por gente que ha ido llevando a la policía del Ministerio del Interior, no es una mala noticia en ese sentido, porque ellos conocen, ¿no es cierto? Carlos Morán es, en ese sentido, debo decirlo, yo lo conozco a Morán desde que era un coronel que llevaba a cabo la investigación de narcotráfico contra Ceballos y su organización, y lo he visto después. Yo creo que Carlos Morán es, desde el punto de vista de la capacidad investigativa y de inteligencia policial aplicada, él es además un veterano del GEIN, es una muy buena noticia. El hecho de que César Astudillo esté también como jefe del comando conjunto, Astudillo tiene una amplia experiencia dentro de eso y una capacidad de coordinación interservicios que es fundamental en esta interservicios. Me refiero a una coordinación dentro de la Fuerza Armada, de la Fuerza Armada con la policía, de estos con todos los que integren bien la inteligencia y finalmente también, por supuesto, con el gobierno en general, con todos los sectores del gobierno. Entonces, yo creo de que quienes están a cargo tienen una visión mucho más clara respecto a la necesidad de que haya una coordinación fluida y ahora sencillamente es cuestión de ver quiénes ya en el campo mismo, en el área, van a estar a cargo de llevar a cabo las cosas, porque ahora hay una oportunidad de volver a lograr avances importantes que ojalá significaran la rendición de los senderistas que están allá, cosa que creo poco probable. Entonces, a falta de eso, el que haya una victoria decisiva. Sí, no, además, si llevaran la experiencia a la que ellos estuvieron muy vinculados en el Huallaga, por ejemplo, al BRAE, sería significativamente distinto a lo que se ha venido haciendo y ojalá sea así. Pues Gustavo, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Encantado, como siempre un gusto y la gente aprecia mucho tu punto de vista, que creo que ayuda mucho a entender el panorama completo, ¿no? Muchísimas gracias y que le vaya muy bien. Gracias.